Bien, hoy es el próximo domingo todavía tienen clase, ya no, ¿verdad? Hoy es el último domingo de Diseñadas para la Dignidad y mi hija va a hacer una lectura de una joven llamada Juana Grey, ¿verdad? Juana Grey, así que vamos a escuchar la lectura. Buenas tardes, hermanos. Les voy a leer la biografía de Lady Juana Grey. Nació en el mes de octubre de 1537 en Inglaterra. Procedía de la familia real, pues era sobrina del rey Eduardo VI de Inglaterra. Su madre, Frances Brandon, la envió desde una edad temprana a la corte del rey para entrar al servicio de Catalina Parr, la esposa de su difunto tío abuelo, el rey Enrique VIII. Catalina Parr, poco después de la muerte de su esposo Enrique, aceptó en ese entonces la nueva fe protestante. No dudó en compartir con Juana las grandes maravillas de las cuales ahora ella, junto con Eduardo, eran partícipes. Juana sintió simpatía e interés por la fe profesada por su tío el rey. No titubeó en un solo momento en formar parte del cuerpo al que Dios los llama y tiene por suyos. Al enfermar gravemente el rey Eduardo, que apenas contaba con escasos 15 años, este y el Parlamento deseaban que fuera Dios el que a través de su palabra dirigiera a la nación, por lo que era necesario que alguien conocedor y fiel servidor del Dios Altísimo tomara el control de todo el territorio que formaba parte del reino. Así que fijaron sus ojos en Juana, que era la quinta en la sucesión al trono de Inglaterra. Debido a su buena posición económica, llevó consigo una muy buena educación. A pesar de contar con solo 16 años, había obtenido un gran conocimiento en la bendita palabra de Dios, en base a su gran esfuerzo por conocer más y más sobre aquel que había decidido dar a su hijo único por salvar a aquellos que no merecían siquiera ser tomados en cuenta, que le dio todo por hacerlos parte de su maravilloso plan para darse a conocer al mundo entero. Ella era la mejor opción, ya que en la primera línea sucesoria al trono se encontraba la princesa María, mejor conocida como María la Sanguinaria. Pero como ésta era católica, se temía que pudiera revertir los cambios religiosos que había efectuado Eduardo durante su reinado. Así que, en contra de su voluntad, el 12 de mayo de 1553, con tan solo 16 años y 7 meses, Lady Juana Grey contrajo matrimonio con Lord Wilfrid Dudley, y 4 días después de la muerte de Eduardo VI, Juana ascendió al trono de Inglaterra, a pesar de que ella no quería ser reina, pero su reinado duró menos de 8 días, porque María, la heredera legítima al trono, llegó a reclamar lo que por derecho le pertenecía. Convenció a los que días antes le habían jurado lealtad a Juana para que la hicieran renunciar al trono, y sucedió que 9 días después de su coronación, Juana Grey estaba renunciando a la corona inglesa. El 7 de febrero de 1554, María, reina de Inglaterra, dio la autorización de ejecutar a su sobrina Juana Grey por traición a la corona y por profesar la fe protestante. Pero antes mandó a un capellán católico para que la convenciera de renunciar a su fe, pero ella se negó. A lo que el capellán dijo: «Estoy seguro de que nunca nos veremos de nuevo», le dijo a Juana, insinuando su condenación. Pero Juana le devolvió la advertencia diciendo: «La verdad es que nunca nos veremos otra vez, a menos que Dios cambie tu corazón». Juana pasó sus últimos días preparando un breve discurso para su ejecución y enviando algunas declaraciones finales. En el interior de su Nuevo Testamento en griego, escribió a su hermana menor, Catherine: «Este es el libro, querida hermana, de la ley del Señor. Este es su testamento y su última voluntad, que nos legó a nosotros, miserables, y que te guiarán hacia el camino del gozo eterno. Y mientras toco mi muerte, regocíjate como yo, buena hermana, que seré liberada de esta corrupción y puesta en incorrupción, porque estoy segura de que por perder una vida mortal, ganaré una vida inmortal». El 12 de febrero de 1554, por su aceptación a la corona, debido a las insistentes peticiones de sus amigos, incurrió en el implacable resentimiento de María. Al subir al caldazo, se dirigió a los espectadores con las siguientes palabras:
Buena gente, he venido a morir aquí y por la ley he sido condenada a ello. Os pido a todos, buena gente cristiana, que me seáis testigos de que muero como buena cristiana y que espero ser salva solo por la misericordia de Dios en la sangre de su Hijo único Jesucristo y no por otro medio. Confieso que cuando conocí la palabra de Dios me descuidé, amándome a mí misma y al mundo, y por ello, con merecimiento me ha sobrevenido este castigo, pero doy gracias a Dios que en su gran bondad me ha dado tiempo y descanso para arrepentirme. Luego se arrodilló y recitó el Salmo 51 y se dirigió al verdugo diciendo: te ruego que acabes rápido conmigo. Entonces se vendó los ojos y puso su cabeza sobre el taro, y por último dijo: Señor, en tus manos encomiendo mi espíritu. Así fue como terminó la vida de esta joven de 17 años, que con su vida buscó dar la gloria a aquel que le dio la promesa de una nueva vida, dejar la marca permanente de que solo en Cristo podemos hacer frente a toda adversidad, incluso a perder la vida aún sin haber vivido. De estar dispuesta a perder la corona terrenal aún sin haber perdurado, porque ella sabía que si ponía su confianza en el único que podía salvarla, recibiría la corona incorruptible para reinar al lado de aquel que merece las alabanzas, nuestro buen Creador y nuestro amado Señor y Salvador Jesucristo. Gracias. Bien, pues aquí tenemos una historia fascinante, real, acerca de una joven. A veces pensamos que nuestros hijos son demasiado jóvenes para realmente vivir su fe, pero tenemos a esta joven de 17, que muere a los 17 años por sus convicciones, por su fe en el Señor. Creo que la fe real, la fe verdadera, nos lleva a valorar la vida de nuestros hijos y a buscar que ellos vivan de acuerdo a la voluntad del Señor. Muchas veces extendemos esa parte de la vida de nuestros hijos. Son demasiado jóvenes, son demasiado chicos, estás muy chico, estás muy joven, no sabes, y vamos retrasando esos aspectos de su vida hasta que después comenzamos a decirles: ya eres demasiado grande y no puedo creer esto, y ya eres demasiado grande y no puedo creer aquello. En realidad desperdiciamos tanto la vida de nuestros hijos que después nos damos cuenta que han llegado a una etapa donde pasamos por alto el tiempo de la educación. ¿Cree usted que nuestros jóvenes de 15, 16, 17 años no puedan realmente vivir por su fe en este mundo? Cuando no pueden vivirlo es porque no les hemos inculcado una verdadera fe. Que el Señor nos ayude a ver a estas mujeres jóvenes. Hemos hablado o hemos escuchado por ahí la vida de dos jovencitas, de dos señoritas que viviendo situaciones difíciles mantuvieron su fe hasta el final. Que Dios nos ayude a imitar ese tipo de vida para nosotros y para nuestras hijas. Vamos a la carta del apóstol Pablo a los Efesios, al capítulo 5, versos 33, Efesios 5, 33. Al ser es un versículo donde el apóstol Pablo llega a resumir, no a concluir la exhortación, pero sí a resumir respecto a lo que ha estado hablando o escribiendo a la iglesia. Efesios 5:33. Por lo demás, ustedes también, cada uno en particular, ame a su propia esposa de la manera que se ama a sí mismo, y la esposa respete a su propio esposo. Vamos a hacer una oración. Padre, en esta mañana te damos gracias si nos permites reunirnos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo y participar de todas las bendiciones que nos has dado en Cristo. Oro en el nombre de nuestro Señor para pedirte que en la medida que vayamos aprendiendo tu palabra, nuestras mentes reciban con atención tu palabra, que seamos redarguidos, instruidos, enseñados, y que cada uno de nosotros pueda hacer lo que corresponde a tu voluntad. Padre, gracias, en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Bueno, siendo este el último domingo que tenemos para el proyecto de Diseñadas para Dignidad, quisiera que termináramos con este tema
que la esposa respete a su esposo. La esposa respete a su esposo. Yo creo que para algunas de ustedes como mujeres sería fácil respetar a su esposo. Si este fuera el hombre que a veces no tanto que la palabra de Dios dice, porque muchas veces para una mujer es fácil respetar al esposo que idealiza en su mente. No tanto que la Escritura dice, porque al darnos cuenta de la queja que a veces puede sentir la esposa hacia el esposo, no está muchas veces centrado en lo que la palabra de Dios demanda del esposo, sino a veces en el ideal, en el ideal que la mujer ha hecho del hombre, del esposo perfecto. Muchas veces basada en una percepción cultural, a veces romántica. La intención, amadas hermanas, en esta tarde, en esta hora, no es demandar de ustedes tampoco una exigencia egoísta de un hombre o ser el portavoz de las demandas incluso de los hombres, de las exigencias que el esposo pueda tener hacia su esposa, sino centrarnos en la palabra de Dios y ser realistas. ¿Qué es lo que la Escritura le pide a usted, mujer, como esposa, en relación a su esposo? ¿Y qué es también lo que la Escritura le pide al hombre como esposo en el trato, en el cuidado de su esposo? Quisiera en esta mañana seguir un bosquejo, no es originalmente mío, sino es de un pastor puritano del siglo XVIII, del pastor Richard Steele, pastor de la iglesia puritana, y él habla 3 puntos respecto al respeto. En el primer punto, él habla acerca de la descripción del respeto de la esposa piadosa. Ese es su primer punto, descripción del respeto de la esposa piadosa. El segundo punto, el patrón para el respeto de la esposa piadosa, el patrón del respeto, para el respeto de la esposa piadosa. Y el tercer punto, la demostración de respeto de la esposa piadosa. Este es el bosquejo del pastor Richard Steele. Voy a seguir su bosquejo, aunque la mayoría de los comentarios son personales en el desarrollo de la predicación, pero seguiremos el bosquejo del pastor Richard Steele. Tenemos en la Biblia un ejemplo de una falta de respeto de la mujer hacia el esposo. Si usted me acompaña al segundo libro del profeta Samuel, en el capítulo 6, y aunque vamos a ver más adelante parte de este pasaje, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 19 al 21, segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 19 al 21. David regresa de la recuperación del arca. La historia puede usted recordarla, probablemente la conozca. David danzaba delante del arca en una expresión de alegría, de éxtasis, de emoción por haber recuperado el arca. Y cuando dice en el verso 19 que cuando termina de estar con el pueblo y cada uno recibe el pan, reciben las tortas, dice el texto, estoy en el segundo libro de Samuel, capítulo 6, en el verso 19, David regresa a casa, cada uno regresa a su casa y David regresa a su casa. El verso 20 dice que cuando David estaba en su casa y para bendecir también su casa como resultado de la recuperación del arca, Mical, su esposa, la hija de Saúl, salió a su encuentro y cuando está frente a David hace una exclamación llena de sarcasmo, una exclamación hiriente a David, y probablemente el tono usted se lo tiene que dar, pero hay una expresión hiriente. Sale Mical y le dice al rey: ¿cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel descubriéndose hoy a los ojos de las criadas, de las esclavas y de sus siervos, como se descubre un payaso cualquiera?
hay una expresión de frustración. La Biblia dice un poco atrás que mientras David estaba danzando delante del arca en presencia de todo el pueblo, Mical lo observaba en la ventana y dice un texto que ella sintió desprecio hacia el rey. Lo despreció, se sintió avergonzada, se sintió frustrada. Y después, cuando está delante de la presencia del rey, que aparte de ser el rey era su esposo, o aparte de ser su esposo era el rey, hace una expresión llena de sarcasmo donde intenta avergonzar a David. Es probable que era la casa del rey, no estaban solos, es probable que había criados, que había criadas, que había gente sirviendo, porque era la casa del rey, el palacio del rey. Y olvídese no piense que estaban ellos solos, no es un reclamo que lo hace en la soledad. Hay gente que estaba escuchando y ella no tiene en cuenta esa situación y se expresa de esta manera. Una hermana que estaba dando una conferencia sobre un tema muy similar, decía que ella llegaba a una conjetura, y como bien lo dice, es una conjetura. Pero usted puede darse cuenta que más adelante, en el mismo libro del segundo de Samuel, en el capítulo 11, más adelante, no sabemos cuánto tiempo pasó de esta experiencia a la que vamos a encontrar en el capítulo 11, pero por lo menos sí pasamos 3 o 4 capítulos, y esta conferencista, esta hermana decía, esto es una conjetura, pero es muy probable que la actitud de Mical haya llevado a David al adulterio. Sobre todo si usted compara el carácter de Betsabé y el carácter de Mical. Y yo quiero aquí ser muy claro, nunca se justifica el adulterio de ninguna forma, jamás, jamás, jamás. Pero sí quiero también enfatizar cuáles son los resultados de no vivir armoniosamente en nuestros hogares o de no saber vivir de acuerdo a la palabra de Dios. Jamás, jamás, jamás el adulterio va a ser algo que pueda ser justificado. Pero si vamos a encontrar las causantes, hay a veces razones por las que un hombre llega a cometer este tipo de pecados. No siempre, y también quiero aclarar, no siempre, primero, no lo podemos usar como justificación. Es decir, un hombre no puede decir, yo llegué a cometer adulterio por causa de mi esposa. No le puede dejar toda esa responsabilidad. Pero por otro lado, también se debe comprender cuál es la razón que llevó a ese punto. Y una de las razones por las que muchos hombres a veces se sienten más tranquilos en el trabajo, o incluso, y lo repito, lo recalco porque no quiero que nadie quede con la impresión de que esto es justificable, o incluso llegan a buscar una relación fuera del matrimonio, es porque la necesidad de un hombre dentro de su hogar es el respeto. Porque un hombre a veces se siente más cómodo en el trabajo, porque ahí lo respetan por lo que hace. Porque ahí le dicen, es usted un buen maestro, es usted bueno en lo que hace, usted me hace muy rápido los trabajos, porque ahí encuentra algo que en casa no está recibiendo. La intención de este tipo de enseñanza, le repito, no es que por un lado el hombre, como en este caso estamos hablando de la mujer, pueda justificarse y decir, ya ves por qué yo soy así. No, esa no es la intención de esta predicación. Pero sí la intención es entender que muchos de los problemas que se originan en casa es a causa de que no sabemos vivir como hombres en el papel que Dios nos manda a vivir, y como mujeres en el papel que Dios les manda a vivir en la relación del matrimonio. Eso sí es lo que quiero que entendamos. Así que el apóstol Pablo habla de las dos grandes necesidades en el matrimonio. En el caso de la mujer necesita sentirse amada por el esposo. La mujer necesita ese contacto físico, el ser abrazada por las mañanas, por ejemplo, que el esposo la abrace, que le diga te quiero, te amo. Es una necesidad de la esposa, y usted como varón, como esposo, tiene la obligación de parte de Dios de de satisfacer esa necesidad con su esposa. Pero por el lado del hombre, el hombre tiene una necesidad
y es la necesidad de sentirse respetado por su propia esposa, de sentirse valorado, de saber que es valioso para ella como esposo, que el esposo es de gran valor para ella como en esa relación de esposo y esposa. Hace tiempo escuché no hace tiempo, no recuerdo cuándo, leí una anécdota, una ilustración, un cuento de dos hombres que se fugaron de una cárcel. Iban los dos corriendo mientras detrás de ellos venía la guardia con los sabuesos siguiendo el rastro, y cuando se sintieron ya alcanzados, uno de ellos trepa rápido a un árbol que estaba ahí. Ellos estaban tratando de escapar, introduciéndose en un bosque, y el segundo ve a su compañero que se trepa al árbol, y así que el segundo prisionero, el segundo fugitivo, también imita lo mismo, busca otro árbol y sube corriendo a ese árbol para tratar de ocultarse de los perros que los estaban persiguiendo, junto con la guardia, con los policías que los perseguían. Los perros entonces rastrean al primer hombre que se sube en el árbol y comienzan a pararse en el árbol y arañar el árbol y comenzar a ladrar. Y el prisionero se da cuenta que ha sido descubierto y entonces trata de imitar a un pájaro. Comienza como a aletear y a hacer Así que los soldados le dicen: perros torpes, ¿qué no ven que esa es un ave? Y se siguen adelante, llegan al segundo árbol, y entonces el prisionero, que no era tan hábil, que no era tan inteligente, que se la pasaba imitando a su compañero, pues decide imitar a un animal y comienza a hacer Usted sabe que las vacas no trepan los árboles, ¿verdad? Así que lo descubre. ¿A dónde quiero llegar con esta ilustración? Cuando no sabemos cómo actuar, echamos a perder las cosas. Cuando no entendemos los roles en el matrimonio, echamos a perder el matrimonio. Cuando no entendemos lo que debemos hacer en la relación matrimonial, echamos a perder lo que nos ha sido dado como un gran gozo. Comenzando con el primer punto del pastor Steele, él habla acerca de la descripción del respeto de la esposa piadosa y nos lleva a un pasaje, Esther capítulo 1, verso 20. Esther 1, 20. ¿Alguien tiene ese versículo? Esther 1, 20. Un varón o una hermana. Y el decreto que dicte el rey será oído en todo su reino, aunque es grande, y todas las mujeres darán honra a sus maridos, desde el mayor hasta el menor. Aquí hay un principio que aunque no sale de un creyente o de un pueblo cristiano, de un rey cristiano, es un principio que la Escritura nos enseña. Y el decreto, o más bien lo que se conseguía con ese decreto, es que todas las mujeres honraran o respetaran a sus maridos, desde el mayor. Es decir, si el esposo era un jefe político, si era un hombre rico, hasta el menor. Si el esposo era un campesino o un esclavo, la Biblia dice que el propósito de tal edicto era que todas las esposas dieran honra a sus esposos. Y este es un principio bíblico. No importa, hermana, si tu esposo es una persona con una gran preparación, si es un profesionista o si no tiene ni siquiera la primaria, la Biblia te llama a honrarlo, a respetarlo. No importa si él es una persona elocuente cuando habla o si no sabe qué decir cuando tiene que decir algo. La Biblia dice que la responsabilidad de la esposa es honrar a su esposo, tenerlo en alta estima, tenerlo como algo muy valioso, como alguien de mucho valor. ¿Cuál es la razón? Bueno, en la carta de Pablo a los Efesios y también en la carta a los Corintios, la Biblia dice que el deber de la esposa de respetar o de honrar a su esposo no se basa en las cualidades que él tenga, ya sea intelectuales, en las habilidades que tenga físicas, en la apariencia, si es físicamente atractivo, si no lo es.
no es esa la base sobre la cual una mujer debe respetar, debe honrar a su esposo. La base sobre la cual la mujer debe respetar a su esposo es porque Dios ha querido que el hombre sea cabeza de su hogar. En otras palabras, el llamado al respeto es por la posición que Dios le ha dado a tu esposo. Dios quiere que tú respetes a tu esposo porque Él ha sido puesto como cabeza de tu casa, como cabeza de tu hogar. Él ha sido destinado, ha sido puesto por Dios para ser la cabeza de la casa. Así que en este primer punto lo que se resalta es que la responsabilidad de la esposa al respetar a su esposo radica en que está reconociendo el lugar de dignidad que Dios le ha dado. Usted puede entender esto, el esposo no se ganó ese lugar por aprobar una prueba académica porque sacó 10 en todas las preguntas, tampoco por la apariencia física. Vivimos en una sociedad donde el respeto se gana dependiendo del valor de la persona. Hay personas que dicen, no, si mi esposo fuera así, si tuviera ese dinero o si fuera así físicamente, yo lo respetaría, pero pues no es así. Así que están diciendo, él se debe ganar el respeto. Si tuviera esta apariencia, si fuera tan hábil como aquella persona, o tan rico, o tuviera tal influencia, yo lo respetaría. La Biblia dice que la mujer debe respetar a su esposo porque Dios le ha dado una posición de autoridad en su casa. El respeto también, dice Richard Steele, que debe ser demostrado en la expresión de un amor genuino, de un amor verdadero. Vaya conmigo a Tito capítulo 2, verso 4. Mientras usted busca la cita, Richard Steele comparte una historia de una joven llamada Clara Serventa, que estaba casada con Baldaura, su esposo así se llamaba, cuyo cuerpo, dice en esa historia, estaba tan lleno de enfermedades que nadie se atrevía a tocarlo, pero ella curaba sus llagas con todo cuidado y vendió sus propias ropas y joyas para mantenerlo. Por último, él murió, y cuando llegaron los que venían a consolarla, les dijo que si pudiera, lo compraría a él de vuelta, aun si significara perder a sus 5 hijos. Aquí tenemos una expresión extrema del amor que una mujer expresaba por su esposo. El verdadero respeto, hermanas, debe expresarse hacia sus esposos también en un carácter que demuestre amor, que demuestre preocupación. En este caso tenemos a una mujer cuyo esposo estaba enfermo. Usted puede pensar que económicamente le representaba un gasto a ella porque él no tenía la capacidad de trabajar para cuidar de su familia, estaba en cama. Ahora, ella cuidaba todo el tiempo y todo el día de su cuerpo, sanando, curando sus llagas, curando sus heridas, y lo hacía con tal dedicación que él, sabía que ella lo amaba. ¿Qué dice Tito capítulo 2, verso 4? Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos y a sus hijos. Enseñen a las mujeres jóvenes a amar a sus maridos. Les decía en una ocasión, una de las razones por las que tenemos este proyecto de Diseñadas para la Dignidad es para que las mujeres aprendan a ser cariñosas en sus propios hogares, que aprendan a amar a sus esposos, que aprendan a tener cuidado de ellos. Y una de las formas en las que muestran ese amor de la esposa hacia su esposo es, en este aspecto, una entrega total hacia su esposo. El pastor Richard Steele habla, por ejemplo, acerca de Sara, de Rebeca, de Raquel, que dejaron completamente a sus padres,
amigos y patria por amor a sus propios esposos. Una entrega total hacia el esposo, en una muestra de amor, en una muestra donde se rompen esos lazos y donde ahora la esposa ama a su esposo y le muestra ese amor en todos los aspectos, incluso los aspectos físicos. En tercer lugar, en esta descripción del respeto de la esposa piadosa hacia su esposo, Richard Steele habla acerca de complacerlo con diligencia. Complacerlo con diligencia. Amarlo, tenerlo en alta estima, amarlo y complacerlo con diligencia. El texto que leímos de Efesios 5:33, ¿cómo dice, hermanas? Ya se les olvidó. No, Efesios 5:33. Y la mujer respete a su marido. La palabra respetar aquí significa reverencia. Y la palabra reverencia viene de una palabra griega que es muy amplia, es la palabra phobos, de donde se nos derivan algunas palabras como fobia, ¿no? Fobia es un profundo temor, es un miedo a algo. Pero el texto no está diciendo que la esposa debería sentir un profundo temor hacia el esposo. Aunque la palabra es phobos, tiene muchos significados. Y uno de ellos es respeto o reverencia. Y la reverencia implica que la esposa muestra ese gran valor que tiene por su esposo, esa admiración que tiene hacia su esposo, y lo muestra en la relación que tiene, en la búsqueda, como dice en este punto, como escribe en este punto, Richard Steele lo complace con diligencia. Es decir, busca satisfacer sus necesidades. Desde luego, tomemos en cuenta que aquí tampoco el esposo debe aprovechar esto en una actitud egoísta o demandante, sino que hay una relación recíproca. El esposo ama a la esposa sacrificialmente y la esposa sirve a su esposo sacrificialmente. En ninguno de los dos debe haber orgullo o exigencias o egoísmo o acuérdate que esto debes hacer por mí, no, sino que hay una entrega total, voluntaria de ambos, el uno hacia el otro. ¿Sí? Pero la reverencia entonces tiene que ver con que la esposa, o el respeto tiene que ver con que la esposa hace del esposo y de los deseos, de las necesidades del esposo, desde luego, siempre que estos deseos y necesidades no sean pecaminosas, las hace también una prioridad para su vida. Hay tres formas entonces en las que la mujer piadosa puede mostrar respeto a su esposo: a través de la alta estima, a través del amor verdadero y a través de la complacencia con diligencia. Ese es el patrón. Vamos a la parte práctica. El tercer punto, la demostración de respeto de la esposa piadosa. ¿Por qué me salgo el segundo? Porque el segundo, lo que hace Richard Steele es como reafirmar lo que ya he dicho antes, entonces sonaría muy repetitivo. Nos vamos al tercero, que es la parte práctica, la demostración de respeto de la esposa piadosa. ¿Cómo una mujer puede mostrar el respeto a su esposo? Número uno, habla respetuosamente de él en su ausencia. Habla respetuosamente de él en su ausencia. Y dice, ninguna esposa es demasiado grande ni buena, demasiado grande ni demasiado buena como para no imitar
el ejemplo piadoso de Sara y darle un título de respeto como Señor. Primera de Pedro 3:6. La mujer malvada se refiere a su marido como el hombre. Proverbios 7:19. Hay una forma despectiva. Vamos a ver estas dos citas, Proverbios 7:19 y Primera de Pedro 3:6. Usted ya conoce el texto de Primera de Pedro. Proverbios 7:19 y Primera de Pedro capítulo 3, verso 6. ¿Recuerda usted cómo Mical le llama a David? Le dice, has quedado como un payaso, como un bufón. Le falta el respeto a David, siendo él el rey de Israel y siendo pues su esposo. 7:19. Porque el marido no está en casa, se ha ido a un largo viaje. El marido no está en casa. Esta palabra marido en hebreo es genérica. El hombre no está en casa, como de una forma despectiva, como menospreciándolo. Él no está en casa. Pero en el caso de Primera de Pedro, capítulo 3, verso 6, el apóstol Pedro dice que Sara llamaba a su esposo Señor. Señor, y esto implica una actitud de reverencia. Desde luego que ella no decía, el Señor no está en casa, sino más bien decía, mi Señor. Hablando de esa relación profunda que había entre él y ella. A nuestros oídos esta palabra puede sonar incluso hasta con falta de relación, pero era muy, muy común en aquellos días en que una mujer que amaba y respetaba a su esposo se expresaba de su esposo de esa manera. Quizá una de las formas en las que la mujer va a hacer evidente el respeto que tiene hacia su esposo es en la forma en que habla de él cuando él está ausente. Y yo quiero aquí señalar también que no solamente cuando está fuera de casa, sino cómo ella se refiere a él enfrente a sus hijos cuando él está ausente. Cómo ella se refiere a él. Si ella dice, haz esto, y el muchacho dice, el niño dice, pero mi papá dijo que no. Tu papá está loco, yo te estoy diciendo que lo hagas. Esa forma de hablar le quita respeto, le quita honra al esposo, y créalo usted, cuando él quiera mandar en casa, no va a tener autoridad. ¿Por qué? Porque se le está menospreciando en la forma en que se habla de él cuando él está ausente. Segundo, no solamente habla de él respetuosamente cuando él está ausente, le habla respetuosamente en su presencia. Habla respetuosamente en su presencia. Y aquí sí sigo punto a punto lo que Richard Steele escribe. Y él menciona algunas formas de ser irrespetuosas en el caso de las mujeres cuando hablan con su esposo. Él menciona, número 1, interrumpirlo. Escribe Richard Steele, interrumpirlo cuando habla o decir 10 palabras por una de él es una manera de ser irrespetuoso. Interrumpirlo cuando habla o decir 10 palabras por una de él. Yo trato estos temas con mucho cuidado, hermanos, porque no quiero que usted piense que entonces usted debe ser como que no tiene voz ni voto en casa. Pero le decía hace rato, la intención de estos temas es que aprendamos a vivir como Dios nos ha enseñado en su palabra, y como escribe el apóstol Pablo en la carta a los tesalonicenses, en la primera o la segunda, que vivamos en este mundo sobrepiadosamente, es decir, que vivamos con tranquilidad nuestra vida si aprendemos a hacer lo que la palabra de Dios nos enseña. En el ejemplo que tomábamos de Mical, ¿cuántos matrimonios no han terminado en divorcios por una razón? Ni el esposo ha sabido amar a su esposa, y la esposa no ha sabido respetar a su esposo.
Hay una canción muy vieja, quizás algunos de ustedes la recuerdan, donde el cantante dice una gran verdad que a mí me suena mucho, se me quedó muy grabada por la sabiduría que dice y la poca atención que se le pone, sobre todo entre gente que no es creyente. Hay una parte donde dice, nos faltaron, algo así como nos faltaron 2 palabras y sabernos perdonar. Y aunque usted ya la está cantando, luego hay otra parte que dice, qué fácil fue haber dicho, lo siento, pero nos sobraba orgullo y nos faltaba humildad. El próximo domingo la canta. Pero hay sabiduría en esas palabras. Hay sabiduría en esas palabras. ¿Cuántas relaciones matrimoniales llegaron a su fin por una razón? La mujer no supo guardar silencio y el esposo no supo decir perdón. A veces en el momento es muy común, aunque no es una regla, pero es muy común por la forma en que estamos diseñados, es muy común que el esposo se calle y que la esposa hable. ¿Sabe por qué? Porque Dios diseñó a la mujer con una capacidad de hablar más. Entonces, cuando el hombre apenas está pensando en el argumento, la esposa ya dijo como 5 argumentos. Entonces uno llega a decir, pues mejor me quedo callado porque... Y luego la esposa, hay esposas que dicen, pero dime algo, a ver, contéstame. Y cuando apenas va a decir el esposo, pero ya vas a responder, ¿cómo quieren que diga algo si luego no dan ni siquiera lugar para decir algo? ¿Se da usted cuenta cómo cuando David va llegando a su casa, Mical sale inmediatamente y ya está hablando? Ni siquiera, David, qué bueno que recuperaste el arca, sino qué bonito quedó el rey. Qué chulo se veía el rey ahí danzando con un cualquiera entre sus esclavos, pero qué bonito te veías. Ni siquiera una pregunta, una palabra de admiración, no hay ninguna expresión de eso. Aquí tenemos entonces una actitud irreverente, no porque el hombre valga más que la mujer, sino porque ella no estaba respetando la posición de David como rey de Israel y como esposo de su casa, de su hogar. Ahora usted tiene la actitud de David. David actúa quizá con mucho cuidado. En esta situación él fue prudente, aunque después comete una serie de imprudencias, pero él es muy prudente. Simplemente responde y no intenta seguir la discusión como ella estaba tratando de entrar en este pleito. Así que Richard Steele dice que cuando una mujer interrumpe a su esposo en lo que está diciendo, hay una falta de respeto. Luego dice, el silencio, más que el hablar, muestra la sabiduría de la mujer. El silencio, más que el hablar, muestra la sabiduría de la mujer. Una mujer sabia es una mujer que aprende a guardar silencio cuando quizá quiere gritar, quiere explotar. Ahora, yo creo que aquí hay algo propio que añadir. El silencio no como un castigo, no es aplicar la ley del hielo y yo no te voy a hablar, no, sino el silencio conteniendo el impulso, refrenando la conducta, buscando ser afable y apacible cuando la carne le dice, sé lo que tú quieres ser. Eso es lo que muestra la sabiduría de la mujer. La mujer sabia usa sus palabras con mucha moderación. La mujer sabia usa sus palabras con mucha moderación. Segundo, usar palabras o un tono irrespetuoso es una falta de respeto. Usar palabras o un tono irrespetuoso.
¿Nota usted, y regresamos al segundo libro de Samuel, capítulo 6, nota usted, me gustaría que una hermana le pusiera vida a estas palabras? Segundo libro de Samuel, capítulo 6, verso 20. Volvió luego David para bendecir su casa, y saliendo Mical a recibir a David, dijo: cuán honrado ha quedado hoy el rey de Israel, descubriéndose hoy delante de las criadas de su siervo, como se descubre sin decoro un cuartero. Gracias. Pero esa Mical estaba muy tranquila, ¿verdad? Yo quiero que usted las lea en su mente, ya no le voy a pedir que lo lea en público, pero léalas en su mente y póngale el sonido que usted sabe que Mical tenía cuando estaba hablando con David. ¿Verdad que no sonaba Mical como la lectura que escuchamos? Nos sonó más como a poesía, ¿verdad? Nos sonó más así como cuán honrado ha quedado. No, así no estaba hablando Mical. Mical estaba enfurecida, estaba enojada, y estas fueron las palabras que logró recopilar Samuel, porque fueron tantas que hubo otras que ya no pudo escribir. Y ella le dice con mucho enojo: qué bonito se ve el rey de Israel, descubriéndose hoy a ojos de sus criadas y de sus siervos, como se descubre un bufón cualquiera. Y no solamente sus palabras, imagínense la actitud. Trate de imaginar la mirada que Mical tenía cuando estaba viendo al rey, porque la Biblia dice, versículos antes, que cuando ella lo vio haciendo eso, lo despreció. Sintió vergüenza de él. Así que piense usted en la mirada que Mical tenía cuando vio entrar a David, el tono de su voz, la expresión de su cuerpo. Todo eso le decía a David una sola cosa: David, me avergüenzas, te desprecio. Su mirada, sus palabras, la expresión de su cuerpo, todo le estaba señalando a David algo: me causas vergüenza, me avergüenzas. Y Richard Steele habla acerca de esto, de esas palabras en un tono irrespetuoso, de palabras que suenen hirientes. Esta hermana llamada Marta, no recuerdo su apellido, una hermana que habla mucho sobre el matrimonio, incluso escribió un libro llamado La Mujer Excelente. Si usted lo llega a conseguir, es un buen libro, La Mujer Excelente. Dudo que lo llegue a conseguir, pero inténtelo. Son de esos libros buenos que difícilmente se encuentran. Así es. Y ella dice que en una ocasión, en un domingo, su esposo terminaba de arreglarse, estaban preparándose para ir a la iglesia. Y dice ella que cuando vio a su esposo con una corbata que no le combinaba con la camisa, con el traje que tenía, le preguntó: ¿piensas ponerte esa corbata? Y él le contestó: ¿qué tiene? Y ella dice, después reflexionando sobre eso, dice, hice una pregunta en la que cualquier respuesta lo iba a dejar como un tonto. Si él respondía no, lo iba a dejar como un tonto porque ya la tenía puesta. Si respondía sí, lo iba a dejar como un tonto porque no sabe combinar su ropa. Es decir, la actitud, ella lo reconoce con humildad y lo cuenta con otras mujeres para que entiendan que muchas veces la mujer habla con el fin de lastimar al esposo. O sea, ya lleva eso en mente, que va a usar un sarcasmo para hacer ver lo tonto que es su esposo. A lo mejor repara algo y le dice: ¿y piensas que eso va a servir? O hace algo y la idea fundamental es que en esa palabra el esposo tiene que darse cuenta: sí, es cierto, soy un tonto. Por eso es que Richard Steele habla acerca del
de las palabras, no solamente el tono, sino de las palabras. Cómo ustedes, hermanas, usan las palabras, cómo formulan sus oraciones para hacer evidente una queja, para hacer un reproche, cómo están usando sus palabras para comunicarse con el esposo. Porque la forma en que ustedes hablen va a demostrar el valor que ustedes, o el respeto que ustedes le están dando a su esposo. Hay muchas formas quizá, y hay muchas expresiones a las que nos hemos acostumbrado, o a las que se está acostumbrado, y que sin embargo muestran algún desprecio por el esposo en las cosas que hace o en los trabajos que realiza. Richard Steele escribe en el comentario sobre este punto: procure ser un espíritu agradable y paciente. No tema que esto empeorará a su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios. Recuerde que Dios le escucha y le juzgará por cada palabra ociosa. No tema, escribe Richard Steele, procure ser un espíritu agradable y paciente. No tema que ser paciente y agradable empeorará a su marido, más bien confíe en la sabiduría de Dios. Recuerde que Dios le escucha y le juzgará por cada palabra ociosa. Es importante entonces, hermanas, que escuchen ustedes, reflexionen también ustedes en la forma en que se expresan, qué cosas están diciendo, cómo lo están expresando. Y a veces es mucho más sabio decir perdón que decir, es que yo no quería decirte eso. Es decir, que la justificación, en lugar de reconocer, a veces preferimos la justificación en vez de reconocer el error que hemos cometido al dar una expresión. No se impacienten, ya me lo termino. Otra forma de demostrar respeto al esposo, dice Richard, escribe Richard, es obedecer sus instrucciones y sus restricciones. Obedecer sus instrucciones y sus restricciones. Primera de Pedro 3:6 dice, Sara obedecía a Abraham. Sara obedecía a Abraham. Obedecer sus instrucciones y sus restricciones. La esposa no es la esclava del esposo, pero ella es su ayuda idónea. No es la esclava del esposo, pero ella es su ayuda idónea. Es decir, está ahí para colaborar con el esposo en el trabajo que se debe realizar, que se tiene que realizar. Entonces, si el esposo sale al trabajo y dice, por favor, hagan esto, la esposa tiene que buscar los medios de que eso se cumpla. De obedecer esas instrucciones y de obedecer también las restricciones. En el libro de Génesis, en el capítulo 18, verso 6, Abraham le da una instrucción a Sara, y observe, Génesis capítulo 18, verso 6. Abraham se apresuró a ir a la tienda cerca de Sara y dijo, toma pronto 3 medidas de flor de harina, amásalas y haz pan, haz tortas. ¿Y qué hizo Sara? Lo hizo. Seguía sus instrucciones. Ella no le dijo, ¿por qué si no me vinieron a visitar a mí son tus invitados? No, ella lo hizo, siguió al pie de la letra las instrucciones de su esposo. La esposa está obligada a obedecer a su marido con sinceridad, en todo lo que no sea contrario a la voluntad revelada de Dios, y aún
En este caso, debe negarse respetuosamente. Aun cuando, si el esposo pide que se haga algo en contra de la palabra de Dios, la esposa debe aprender a negarse respetuosamente. Así que, hermanas, aquí tenemos algunos de los consejos de la enseñanza de la palabra de Dios y de este bosquejo del pastor Richard Steele, donde habla acerca del respeto que la esposa debe mostrar hacia su esposo. Hermanas, vivimos en una sociedad que menosprecia el matrimonio. Muchas mujeres simplemente dicen: yo casarme para estar obedeciendo a un hombre, para estar sujeta a un hombre, yo no soy de ese tipo. Pero usted puede darse cuenta que el Señor diseñó al hombre y a la mujer para una tarea especial, para una tarea en particular. El propósito de Dios en el matrimonio no es que haya hombres abusivos que agredan, que maltraten, que menosprecien a su esposa, pero tampoco es el propósito de Dios que haya mujeres que tomen un liderazgo que no les corresponde en su hogar. Creo que si miráramos con sinceridad en nuestros matrimonios, muchos de nosotros como esposos necesitamos acercarnos a nuestra esposa y pedirles perdón, pero también muchas mujeres necesitan voltear con sus esposos y decir: perdóname porque te he faltado el respeto, porque no te he tratado con valor, porque no te he tratado con dignidad, porque te he menospreciado, porque me he burlado de ti, porque te he avergonzado, porque te he hecho sentir mal. Y muchas mujeres, a veces demasiado tarde, reconocen que si hubieran hecho algo diferente, probablemente sus matrimonios se mantendrían todavía de pie. Creo que a nosotros el Señor nos instruye por medio de su palabra, para que a través de su palabra nosotros sepamos cómo conducir. Nuestras hijas van a aprender a respetar a su marido, a su esposo, cuando llegue el momento que se casen, viendo a usted como esposa, cómo trata a su esposo. Los hijos van a aprender a tratar a su esposa viendo nuestro trato hacia nuestra esposa. Ellos van a aprender también a tratar de esa forma a su esposa cuando llegue el momento de formar su matrimonio. La necesidad que tenemos, hermanos, de recordar, de recuperar estos principios de la palabra de Dios en una sociedad donde el llamado a la felicidad es hacer lo que tú quieras. Y si tú eres feliz así, está bien. Donde la felicidad es que otros te complazcan y no servir. Donde a veces el consejo es: si quieres ser feliz, búscate un hombre que te dé todo lo que quieres, búscate una mujer que te dé todo lo que quieres. Y con esa mentalidad egoísta, entonces vemos que los muchachos se casan sin saber a dónde van y de repente se encuentran un hombre y una mujer egoístas que los dos luchan por querer lo que desean y ninguno quiere servirse o servir uno al otro. ¿Y cómo terminan esas relaciones? En la separación, en el divorcio, en el abandono. ¿Qué tan respetuosa es usted con su esposo? Esa es una pregunta que usted, con sinceridad, tiene que responder. Y si hay algo de lo que el Señor le ha redarguido, usted no se excuse, no piense: es que no es un buen cristiano, es que ¿cómo lo voy a respetar si no se esfuerza, si no es un buen cristiano? Yo creo que Mical hizo algo malo porque, bueno, su esposo por lo menos era rey, había logrado algo. Pero pues mi esposo, ¿qué ha logrado? Logró casarse con usted. Si eso piensa que es un fracaso, entonces no tiene mucho por qué valorarla. Pero si usted reconoce sinceramente que en algún momento le ha faltado el respeto a su esposo, pídale perdón. Esposo, si reconoces que no has amado lo suficiente a tu esposa, pídele perdón. Pídele perdón, acepta tu fracaso, mujer, acepta tu fracaso. Y busquemos
a través de la gracia de Dios, que tengamos matrimonios fuertes, matrimonios fuertes. Piense, como le decía hace rato, en la forma, en las palabras que usa, en el tono que usa, en las expresiones que usa, que nunca se demuestre que usted está faltando el respeto a su esposo. Quisiera que oráramos.